En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En este vídeo queríamos presentarles un tema más formativo que vaya en relación con un acontecimiento, una fiesta litúrgica de este mes de octubre. El mes de octubre siempre se ha considerado como el mes del Rosario y nos ha parecido desde Claune oportuno el poder desmenuzar qué significa el Rosario como modelo de oración contemplativa. Es decir, de lo que se trata es de dar un contenido teológico y espiritual a la devoción, al rezo del rosario de cada día. Y al final mandaremos como una especie de dossier con documentación que también pueda ayudar a una lectura más sosegada a cada una de las contemplativas o a cada una de las comunidades, para luego también poder compartir este tema formativo, que no se quede solamente en un vídeo, en una audición, sino que se pueda prolongar en una lectura personal, comunitaria y en un compartir. Este es el ideal que desde Claune presentamos y ofrecemos para cada uno de los temas formativos que mensualmente podamos ir mandando. Pues vamos a adentrarnos entonces en la teología y en la espiritualidad del Rosario, del Santo Rosario. Ciertamente, lo primero que tenemos que aclarar es que el Rosario es una oración que en la Iglesia ha producido y está llamada a producir muchos frutos de santidad, porque el Rosario engarza muy bien con lo que es nuestro camino espiritual. El remar mar adentro, que es un poco como la consigna de toda vida contemplativa, adentrarse en el misterio de Cristo, nos damos cuenta que solo en Cristo alcanzan la plenitud todos nuestros deseos. Este deseo de plenitud que desde que el hombre ha sido creado por Dios nos acompaña permanentemente, en el Rosario encontramos un instrumento, una herramienta muy poderosa para poder adentrarnos en la contemplación, en el conocimiento interno de Cristo nuestro Señor. Porque la oración del Rosario, aunque aparentemente es una oración mariana, sin embargo es una oración enormemente cristológica, es decir, Cristo es el centro. Es decir, concentra toda la profundidad del Evangelio, y el Evangelio es Cristo nuestro Señor. De hecho, cada una de las Ave Marías que rezamos en los misterios del Rosario tiene como el centro el bendito fruto de tu vientre, Jesús. Jesús es el punto de la mirada de cada una de las Ave Marías. Y también ese es el punto de mirada del Rosario como una oración enormemente cristológica. Porque con el Rosario todas las contemplativas, todo el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo, a experimentar la profundidad de su amor. Porque es una oración contemplativa, se puede mirar embelesadamente, y el objeto de la mirada del corazón, es el rostro de Cristo. Y en el rostro de Cristo contemplamos y descubrimos el misterio de su amor. Así lo hacemos también incluso las personas. Cuando hablamos con alguien, en la mirada descubrimos el amor que nos tiene, la aceptación, la empatía, la acogida, la ternura, porque en el rostro es, por así decir, donde se concentran, donde convergen
lo esencial de la persona, pues también en Cristo. Con María contemplamos el rostro de Cristo. Y ciertamente el rosario es una oración que nos trae abundantes gracias. Es como si María fuera dándonos Ave María tras Ave María la gracia que por parte de Dios nos quiere dar. Todos recordamos, al poquito de ser elegido Papa en el año 1978, San Juan Pablo II dijo esa expresión que ha repetido infinidad de veces en su pontificado y que, bueno, le ha acompañado no solo en su teología y en su magisterio, sino también en su vida. El rosario es mi oración favorita. Y él decía, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Y las dos cosas están juntas en el rosario. Es una oración sencilla, pero también es una oración muy profunda. Tiene enormemente fuerza espiritual porque nos va adentrando en el misterio de Cristo con los ojos y con el corazón de María, y que también tiene una profundidad enormemente teológica. De hecho, Padre Nuestro, Ave María, casi en la totalidad de la oración del Ave María, al menos la primera parte, y el Gloria, por lo menos en sus resonancias, todos son oraciones evangélicas. Es decir, oraciones del Padre Nuestro que ha pronunciado los labios del mismo Jesús, la oración del Ave María, la primera parte, las palabras que ha pronunciado el ángel y Santa Isabel, y el Gloria como esa oración doxológica que va cerrando cada uno de los misterios de Cristo, porque Cristo es la revelación de Dios Padre que nos comunica el Espíritu y nosotros devolvemos a Dios justamente por la alabanza, por la gloria, esa revelación que Él nos ha hecho. Por eso cada uno de los misterios tiene un principio, una contemplación y una coda, como un resumen trinitario. Es más, sería bueno, cuando rezamos el rosario cada día, que pudiéramos adoptar, por ejemplo, en el Ave María, esa triple perspectiva. Los ojos del ángel, los ojos de Isabel y los ojos de la Iglesia. Santa María, Madre de Dios. Toda la Iglesia reconoce a María como la Madre de Dios. Le pedimos que nos asista en la hora de nuestra muerte. Amén. Y es que en el rosario, tal como lo rezamos cada día, está, por así decir, un compendio de cómo María es mirada en la Iglesia, pero en el misterio de Cristo. O sea, no podemos separar a María de Cristo, porque hay una relación madre-hijo, no solo en el nivel de la maternidad, sino en el nivel de la vida espiritual. María no es sino para Cristo y Cristo no es sino en María. Y por eso la realidad de la mariología en la Iglesia siempre es como que es Cristo, su Hijo, el que nos hace comprender el misterio de su Madre, y es su Madre María, la Madre de Dios, la que nos enseña a contemplar, a mirar a Cristo, su Hijo. Por eso dividimos los misterios del Rosario en como cuatro grandes bloques que hablan de María y hablan de Cristo. El gozo, el dolor, la gloria, la luz, todo ello es expresión secuenciada de lo que es el misterio de Cristo. Por eso es muy necesario que hagamos del rosario una oración. Una repetición mecánica, lo comenta el Papa Juan Pablo II, dice que una repetición mecánica quitaría el sentido más profundo que tiene el rosario. Por eso tenemos que hacerla con un ritmo pausado, sereno, contemplativo, que nos permita alimentar la fe, ir formando el corazón como orientado a Cristo, en un ritmo tranquilo que nos permita ir profundizando más y más en los sentimientos de Cristo Jesús
como lo hizo María. Pero además el rosario también es una oración muy bonita porque nos permite ir poniendo nuestra vida en Cristo. Lo que nos sucede cada día, lo que nos pasa cada día. Nuestra vida también tiene mucho de gozo, de dolor, de gloria, de luz. Y cada uno de los misterios humanos que vivimos los podemos llevar, los podemos entender, los podemos comprender también cuando nosotros los vivimos rezando el rosario. Por lo tanto, para resumir a modo de introducción, el rosario es una contemplación de Cristo en compañía de su madre, María. Es contemplar con María el rostro de su Hijo, de Cristo. Vamos entonces a explicar un poco qué significa esto de contemplar a Cristo con María. En vídeos anteriores les comentábamos cómo la transfiguración era el icono bíblico de la vida consagrada. Pero es que es más, la transfiguración es el icono de la contemplación. La transfiguración es no solo el modelo de la vida contemplativa, sino que es el modelo de toda contemplación. ¿A qué nos enseña la transfiguración? A fijar los ojos en el rostro de Cristo, es decir, en el camino ordinario de la vida, donde todos los hombres viven sus dolores y sus gozos. En la transfiguración queda como centrada la mirada para descubrir cómo el fulgor de la divinidad se ha manifestado en la humanidad. Y esta tarea, que es una tarea de todos, pero especialmente de las contemplativas, y es contemplar el rostro de Cristo, nos ayuda a contemplar, a aprender a contemplar el misterio de la Trinidad. La vida trinitaria es el final de toda nuestra meta, de toda nuestra vida. Pero es cierto que el camino para la vida trinitaria, para entrar en la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es Cristo. Pero también la Trinidad se nos ha revelado y se nos comunica en su amor por Cristo y de Cristo a través de los sacramentos a cada uno de nosotros. Por eso la importancia de la vida en Cristo, porque es condición para que podamos acceder a Dios Trinidad, pero también en Cristo para que podamos recibir la gracia de Dios Trinidad a través principalmente de los sacramentos. Por eso la contemplación de Cristo tiene en María el modelo insuperable, no hay otro como ella. Vamos, ¿dónde encontró María los momentos para poder contemplar? Bueno, vamos a pensar que ya en su mismo vientre, donde ya estaba formado el Verbo de Dios, María se ha adentrado en esta contemplación interior, silenciosa, profunda e íntima, y allí ha podido ya percibir cómo el Verbo tomaba carne, iba haciéndose verdadero hombre, y justamente en este desarrollo María contemplaba absorta este misterio que ya en su interior iba gestándose. Pero qué decir cuando nace en Belén, ciertamente sus ojos quedarían cautivados en la contemplación del misterio de Cristo. A veces el arte nos ayuda para descubrir qué es el centro de la vida cristiana. Cualquier Sagrada Familia o cualquier misterio que ponemos en Navidad, por ejemplo, siempre las figuras de María y de José siempre tienen la mirada normalmente proyectada en el centro que está abajo, que es el niño recién nacido. Si dijéramos que es como una pirámide invertida, el vértice de la pirámide siempre es Cristo. Y la mirada de José y de María siempre bajan, acuden a Cristo mismo. Bueno, ese es un modo de presentar que el centro no es José o María, sino Cristo, que concentra la mirada, los corazones de José y de María, también los nuestros. Y el rezo del rosario es un poco como esa actitud, poner la mirada del corazón en Jesucristo. Lo cierto es que desde entonces María se ha convertido en modelo de contemplación. Y así lo hacemos cuando rezamos el rosario. María propiamente toda su vida la vive mirando a Cristo, guardaba todas estas cosas en su corazón.
Y los recuerdos de Jesús impresos en el alma y en el corazón de María la han acompañado en todo momento. Una madre establece una relación inseparable de su hijo. Los ojos de María, los benditos ojos de María, su corazón inmaculado, que no estaban manchado ni torcido por el pecado, no tenía otra razón de ser en su vida que contemplar, aprender, admirar a su hijo. Y así pasó su vida terrenal, como así también podemos pasar nosotros nuestra vida en este mundo. La vida de una contemplativa es mirar a Cristo, los misterios de Cristo, porque esa es la clave que da respuesta a nuestra vida, a los misterios que podemos estar viviendo en cada momento en nuestra vida, pero también son respuesta para los misterios en los que están viviendo los hombres la vida. Dolor, gozo, en Cristo tienen esta plenitud. Qué importante es, por tanto, la mirada de María, los ojos de María, pero también el corazón de María. María es una criatura elegida por Dios. Ya la preservó de todo pecado en el instante mismo de su concepción. En su corazón solo había llena de gracia, solo había la gracia de Dios, el amor de Dios recibido gratuito que la capacitaba para una comprensión perfecta de los misterios que se estaban gestando en su corazón cuando nace Jesús, en su vida oculta y cuando sale a la vida pública, esa mirada admirable de una madre que ve cómo su hijo va creciendo en estatura, en edad, en sabiduría, en gracia, pero lo ve con los ojos del corazón. El rosario, ¿cómo nos puede dar a nosotros también ojos en el corazón? Pues para empezar, tenemos que hacer del rosario una oración contemplativa. Pablo VI decía, sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma. Y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia que nos hizo Jesús. Cuando oréis, no uséis muchas palabras como los paganos, que se creen que son escuchados por rezar muchas palabras. El rosario siempre exige un ritmo tranquilo, que favorezca en quien ora, en quien reza, una meditación serena, porque el centro no es lo que se dice, sino a quién se contempla. Lo más importante que las palabras son a quién se dirigen las palabras y a quién nos remiten las palabras. En el fondo es Cristo presentado como el centro, solo que la mejor mirada, la mejor contemplativa es la Virgen María, la que nos ayuda, la que nos enseña a mirarle a Él como el centro de esta oración, que es mariana, pero que es enormemente cristológica. Por eso, de lo que se trata es de recordar a Cristo con María. La contemplación propiamente es un recordar. En el sentido bíblico bien lo sabemos. ¿Qué es recordar en el sentido bíblico? Pasar de nuevo por el corazón las obras que Dios hizo en otro tiempo con el pueblo de Israel, ahora las quiere seguir haciendo de manera mística, de manera espiritual, por nosotros, en nosotros, sobre todo a través de los sacramentos y de la oración. Esto también tiene mucha importancia, y ustedes en su vida lo entenderán bien, donde la liturgia es la acción salvífica de Cristo mismo que opera en su iglesia en favor de su pueblo. Bueno, pues la liturgia, lo sabemos bien, es fuente y cumbre de nuestra vida cristiana, de la vida de una contemplativa, y es de donde brota toda la fuerza que nos viene de Dios. Pero fíjense, a veces pensamos que la liturgia es lo primero y que la devoción del rosario es lo segundo. Y es verdad, ya Pablo VI en Marialis Cultus hizo esta distinción, que la devoción es para prepararnos bien a la liturgia. Es verdad que Cristo actúa en su iglesia a través de la liturgia, pero es verdad que un modo maravilloso de prepararse para una fructuosa participación en la liturgia están las devociones.
Hoy contemplamos esta del rosario. Vemos que el rosario prepara el corazón para poder celebrar con fruto los sacramentos y la liturgia en la Iglesia. Por eso, si se dan cuenta, de lo que se trata es de que nuestro corazón se entere de quién es Cristo. Ustedes en su vida contemplativa, la formación tiene como cometido avivar lo que en su corazón tienen desde que Dios las llamó para seguirle como esposas de Cristo en la imitatio Christi. En la imitación de Cristo encuentra sentido nuestra vida, pero eso supone que nuestra vida tiene que aprender, comprender más y más el misterio de Cristo. ¿Cómo podemos comprender el misterio de Cristo? ¿Cómo podemos comprenderlo mejor? Como María. Miren, no hay otro revelador ni otra revelación que Cristo. Pero lo importante es que descubramos que no es tan importante comprender las cosas que Él ha enseñado, sino comprenderle a Él. La revelación es Cristo. Y por tanto, Cristo es el centro de lo que el Padre nos quiere decir. Recordamos seguramente todas las palabras de San Juan de la Cruz cuando, hablando de otras revelaciones, dice que Dios en Cristo nos ha dicho todo lo que tenía que decir y ya no hay otra palabra que debamos esperar. El Padre se ha quedado como mudo. Por eso, principio, medio y final siempre es Cristo. Y el rosario, en cada uno de los misterios, siempre es un misterio de Cristo. Qué importante, por tanto, es tener a Cristo como el centro, saber que hay un Maestro interior, que es el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, que nos capacita para ir comprendiéndole más y mejor, pero que María es la que ha entendido, comprendido desde dentro quién era el Hijo que había encarnado el Espíritu Santo en su seno, que ella lo había gestado y que lo dio al mundo como Salvador. Los exegetas muchas veces, especialmente cuando comentan los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, a veces dicen: ¿cómo sabía Lucas tantos detalles de la infancia de Jesús y cómo sabía Lucas tantas veces detalles de los primeros momentos de la anunciación a María o de la encarnación de Cristo? Y concluyen de esta manera: Lucas los conocía porque María se los dijo. Bueno, pues esta es la misma secuencia. María nos cuenta, igual que a Lucas, como si fuéramos un Lucas, lo que aprendió, lo que comprendió de Cristo. Es verdad que a él le dio material suficiente como para escribir los evangelios y dejarlo como palabra revelada. Pero a nosotros interiormente también María nos va contando, nos va enseñando eso que ella comprendió de la relación directa, tan estrecha madre-hijo, como que ninguna en este mundo puede superarla, de esa relación madre-hijo. Así María también nos va enseñando a nosotros a ir entendiendo y comprendiendo más el misterio de su Hijo, Jesús. Ciertamente todo desde la fe. María no se ahorró la peregrinación de la fe. María vivió como una criatura que mediante la fe podía aprehender los misterios de Cristo. También vivió su noche, también pasó los momentos de oscuridad, en los que solo la fe la alumbra, la sostiene, la conduce. Solo la fe nos alumbra, decimos en uno de los himnos. Bueno, pues María fue la que, conducida por la fe, siempre llegó a Cristo. Nosotros, en el mismo camino, conducidos por la fe, de la mano de María, con la guía de María, llegamos a Cristo. Pero sería poco, ¿verdad? Todo esto si no tuviera efectos inmediatos en nosotros. Vamos a tratar de ver qué efectos, qué hace el rosario en nuestra vida. La vida espiritual, que es propia de todo cristiano, pero cuanto más de la vida contemplativa, es decir, la vida contemplativa está puesta en la Iglesia para recordarnos a cada uno de los cristianos
lo importante que es la vida interior, la vida espiritual, como un modo ordinario de relacionarse con Dios. Lo que ustedes han recibido por llamada y por carisma, toda la Iglesia lo tiene por necesidad. La vida contemplativa es un modo de vida en la Iglesia, pero la oración contemplativa, la vida espiritual, es una vocación de todo bautizado, de todo cristiano. Por eso, en el rosario, que hemos dicho que es una contemplación del rostro de Cristo, cuando lo rezamos, lo que se va produciendo en nosotros es una configuración con el mismo Cristo. Es que no nos damos cuenta a veces de los efectos positivos de la oración y de la vida espiritual. ¿Cómo queremos parecernos a Cristo? No vamos a hacerlo por una imitación externa. Solo podemos parecernos a Cristo cuando dejamos que Cristo mismo pueda ir reproduciendo en nosotros su misma vida. Por eso el rosario es una escuela de aprendizaje, una escuela donde aprendemos de Cristo mismo a imitarle, a dejar que el Espíritu Santo lo vaya configurando en nosotros. Nosotros, conversando familiarmente con Jesús y con María, al meditar los misterios del rosario, podemos llegar a ser, es verdad que siempre como criaturas, parecidos a ellos. Y aprender de ellos, de José, de María, de Jesús, vivir humildes, pobres, escondidos, pacientes, perfectos. Por eso importa mucho que entremos en el rosario con el deseo de aprender, de dejarnos educar, de dejarnos conducir, de dejarnos configurar y moldear por el mismo Cristo. Y esta oración repetitiva, esta oración que es un método precioso para poder grabar las cosas a fuego, toda formación, y seguramente ustedes cuando se han dedicado algún tiempo a la tarea formativa, y todos estamos en formación permanente toda nuestra vida, las cosas para que se graben en el corazón necesitamos que nos las repitan muchas veces, porque no hace falta que se graben aquí, basta con tener un poquito de memoria, uno se acuerda de lo que le han dicho, pero no basta que los recuerde la cabeza, lo que es necesario es que tu corazón lo recuerde. María conservaba, guardaba todas estas cosas en su corazón. Es ahí donde Dios nos va configurando con Él. Por eso, qué importante es dejarnos educar a través de la contemplación que en el rosario hacemos de cada uno de los misterios por Cristo. Pero es que además María nos enseña también a pedir a Cristo. Nosotros no sabemos pedir como nos conviene. María es la que sabe en cada momento acudir a Cristo, hacer lo que Él os diga. Bueno, pues a veces la experiencia nos dice que Dios no nos escucha, pero ya no lo recuerda el apóstol Santiago, que no recibís porque no pedís bien. No somos escuchados porque no rezamos, no pedimos bien. Bueno, pues es necesario que toda nuestra oración, toda nuestra petición, al igual que la de María, brote desde dentro, desde el interior. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María. La Iglesia aprende de María a pedir, con fe, con confianza, con esperanza, sin inquietarse cuando los dones no llegan, porque la fe sabe esperar. Dios tiene su momento y Dios tiene su tiempo. Vamos a pasar a un aspecto más. El aspecto del rosario es como un compendio, como un resumen del Evangelio. ¿Por qué? Ya le hemos dicho que cada uno de los 20 misterios son misterios que están tomados directamente del Evangelio. Y con los misterios luminosos
se completa todo el itinerario de la vida de Cristo, porque esos misterios luminosos lo que recogen son 5 momentos de su vida pública. Bueno, pues descubrir cómo cuando rezamos el rosario lo que hacemos es una asimilación del Evangelio, la palabra que Dios nos regala cada día, en la cual Cristo se nos muestra actuando y comunicando su gracia y su acción poderosa, pues para nosotros el rosario es como un volver a pasar el Evangelio por el corazón. Hemos estado diciendo a lo largo del vídeo cómo el rosario tiene a Cristo como el centro, pero también no olvidemos que la plenitud del hombre solo se entiende en Cristo. Frase muy conocida, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Bueno, pues este es justamente el cometido que tiene también el rosario, y es que el misterio más profundo de nuestro origen, de nuestra vocación, de nuestro destino, está en Cristo. Fuera de Cristo no tiene sentido nuestra vida. Es como pretender moverse en la noche sin luz. Bueno, Cristo es la luz que ilumina cada uno de los misterios de nuestra vida. Por eso importa mucho que los misterios del rosario los meditemos bien, los contemplemos bien, porque ahí recibiremos una luz preciosa para poder también vivir cada uno de los misterios de nuestra vida. Los afanes de la vida también son para el rosario. Cada uno va al rosario de cada día con lo que tiene en el corazón. Lo importante es que podamos sintonizar que Dios no es ajeno, que María no es ajena a lo que mi corazón vive. Por eso es muy bonito, y a veces hemos tenido una cierta alergia a todo lo que es repetitivo o mecánico, porque nos parecía que eso no era lo moderno. Tanto las ciencias experimentales, por ejemplo la psicología, las ciencias educativas, por ejemplo la pedagogía, la espiritualidad de nuestros hermanos del Oriente, todos nos han hecho reconocer que en la repetición silenciosa, en la repetición contemplativa, se esconde un maravilloso modo de asimilar contenidos muy profundos que de otra manera no podríamos asimilar. Por ejemplo, una profesora con los niños tendrá que repetirles varias veces las cosas para que las puedan guardar en su memoria. Pero los contenidos más esenciales que un niño necesita en su vida los va a encontrar justamente en una actitud que reiteradamente, repetitivamente y además de manera uniforme puede encontrarlos en casa, en el colegio. Esa repetición en las actitudes es lo que realmente configura una manera de ser. Espiritualmente funcionamos igual. El rosario no es repetitivo, el rosario es contemplativo. Y esta oración repetitiva ayuda mucho a nuestra asimilación, ayuda mucho a nuestra configuración. En el Oriente, seguramente recordarán esa frase, oración repetida infinitas veces del peregrino ruso: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. La experiencia dice que cuando uno va desgranando muchas veces en la oración del peregrino ruso a lo largo del día, uno tiene una conciencia viva de la presencia de Dios en mí. Segundo, la conciencia de que yo soy criatura necesitada que suplica piedad y perdón a Dios, el Hijo de Dios. Y la conciencia de que yo no me fío de mí porque soy un pecador. Es una frase repetida, pero se va inoculando en el corazón unos sentimientos muy profundos que solo el Espíritu Santo tiene capacidad para dejarlos grabados y bien grabados, y que nos permiten vivir en nuestra vida serenos en medio de pruebas, dificultades, contradicciones, humillaciones, porque este es como el gran tesoro que la vida espiritual nos va dejando en nuestra vida contemplativa. Pues por eso creo que debemos considerar que el rosario es justamente un método válido, muy válido,
este fin. Por otra parte, no toca ahora en este tema, pero la liturgia también es repetitiva. Casi todos los días, mismo esquema celebrativo. Podremos cambiar prefacios, oraciones y plegarias, pero a la vuelta de unos años ya no suenan, casi las sabemos de memoria. Y sin embargo, sabemos que, aunque sean las mismas, lo que es nuevo es justamente el amor que Dios nos comunica en la celebración de cada día. Por eso, hagamos del rosario una escuela de vida contemplativa. Hagamos del rosario una escuela de vida espiritual. Para una contemplativa que reza el rosario comunitario o personalmente todos los días, tenemos una escuela preciosa y un maestro interior, el Espíritu Santo, y una maestra que es modelo para cómo rezar y aprovechar todo el contenido del rosario. Pues ojalá que en este mes del rosario, rezando el Padre Nuestro, las 10 Ave Marías y el Gloria, todo esto enunciando el misterio cristológico, con calma, poniendo la mirada del corazón en lo que se enuncia y luego en la oración ir contemplándolo como el que admira, embelesado, un misterio que nos supera, pero es un misterio que da respuesta a los deseos más profundos de nuestro corazón. Pues ojalá que este mes pueda ser para nosotros realmente un crecimiento notable en nuestra vida espiritual, nuestra vida de contemplativas, nuestra vocación de contemplativas, porque el rosario es como un anillo que viene perfectamente para nuestro dedo, nuestra vocación, para poder seguir avanzando en el conocimiento de Cristo nuestro Señor. María, la que tuvo ojos solo para el Señor, el Espíritu Santo, el que va grabando y cincelando interiormente en nuestro corazón estos mismos sentimientos de Cristo. Recuerden, Filipenses 2:5. Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2:6. El cual, siendo de condición divina, todo ese himno cristológico que nos presenta el triple estadio de la vida de Cristo, solo lo puede rezar el que tiene los mismos sentimientos de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos comunica estos mismos sentimientos. Lo íntimo de Dios lo comunica el que vive dentro de Dios. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. De lo íntimo de Dios a nuestros corazones, el Espíritu Santo nos va cincelando todos los misterios de la vida de Cristo. Como ven, el rosario es una maravillosa escuela, no solo de contemplación, sino también de cristología, de vida espiritual y de teología. Pues que nos aproveche rezar el rosario diariamente para este fin, que es por el que la Iglesia lo recomienda en su magisterio y en los papas. Pues que todo sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.